Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El día de hoy tenemos el agrado y el gusto de poder estar en presencia del congresista Alejandro Muñante para poder presentar una entrevista realizada por Jóvenes Patriotas Más en Causa. Mucho gusto, congresista, y es un honor que nos haya recibido aquí y esperamos que las preguntas sean de alto nivel, al igual que las respuestas. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad y saludo a través de este vídeo a todos los jóvenes patriotas que siguen tu página y que están dispuestos a seguir dando esa batalla cultural tan necesaria en los claustros universitarios. De igual manera, congresista, es un gusto. Y antes de comenzar, vamos a dar una pequeña semblanza al congresista Muñante, quien es abogado, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Además de esto, ha sido conciliador extrajudicial acreditado ante el MINJUS, asesor principal en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República del Perú y fundador de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, más conocida como la RENAFAM. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer eje, el cual es un eje teórico y filosófico. En cuanto a la primera pregunta, hoy vemos que los medios de prensa, utilizando muchas veces su poder hegemónico que tienen, intentan difundir la idea de que el Perú necesita un cambio de valores. Un cambio que se podría entender como una revolución cultural en cuanto a la visión que los peruanos tenemos sobre temas como la familia, como el respeto a la vida, como el respeto a las libertades individuales. Por ello, congresista, en base a esto le pregunto, ¿qué rol tiene el pensamiento y los valores conservadores en la sociedad peruana y por qué es importante defenderlos? Muy bien, gracias por la pregunta. Mira, los conservadores partimos de la idea de que lo bueno que tiene el mundo, como hoy lo conocemos, ha sido porque ha sido construido a lo largo de los años. Y se ha entendido además que hay cosas que se tienen que descartar porque no sirven, porque se ha probado en la práctica que no funciona. Por ejemplo, ¿por qué el día de hoy está penado el incesto o el matrimonio entre hermanos? Porque la ciencia, la realidad nos ha demostrado que esas uniones pueden generar riesgo a los bebés que nacen justamente producto de esa relación. Entonces, para evitar eso, porque la práctica así lo ha demostrado, es que se ha establecido la prohibición de ese tipo de relaciones. Entonces, hemos probado una y otra vez algunas cosas y en el camino hemos ido descartando algunas y otras hemos ido conservando y mejorando. Por ende, los conservadores no somos revolucionarios, somos reformistas. Siempre apelamos al cambio, pero al cambio prudente. Lo que está mal se descarta, lo que está bien se conserva. Por ejemplo, la familia. Somos conservadores porque protegemos la familia. La familia siempre va a ser ese núcleo fundamental de la sociedad en donde se comparten los principios, los valores, las creencias, la formación temprana, ¿no? La familia se constituye entonces como el primer formador de un ciudadano. Es en la familia además donde se forjan las ideas, ¿no? Donde se forjan los principios. Por eso también se señala y se dice que la familia es el último bastión de resistencia frente a todo totalitarismo. Por esa razón es que la familia siempre fue un objetivo político, ideológico de quienes siempre han intentado impregnar un sello totalitario a sus gobiernos. No por nada, Engels en su libro Propiedad y la Familia, ¿cierto? Avisoraba como un enemigo, como un objetivo a convertir o a desnaturalizar o a subvertir. Y es lo que hoy se pretende con las corrientes progresistas, ¿no? Desnaturalizar, vaciar de contenido a la familia, porque la familia sigue siendo ese refugio frente a estas imposiciones arbitrarias y totalitarias. Por eso nosotros conservamos la familia en su diseño natural, conservamos el matrimonio entre el hombre y la mujer, conservamos el respeto a la vida irrestricta desde la concepción hasta su muerte natural. Todo eso es porque está 100% demostrado que es lo ideal, es lo idóneo, es lo correcto. De relativizar la vida ya nos ha traído serias consecuencias en el mundo, genocidios selectivos, ¿no? Digamos, colocar mi dignidad al arbitrio de un tercero en base a mis opiniones, en base a mi orientación sexual, en base a mi religión, en base a mi color de piel, ¿no? Eso también ha conllevado a genocidios atroces
a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso nosotros señalamos y partimos diciendo que la dignidad es intrínseca y es para todos sin ningún tipo de excepción. ¿Por qué? Porque la realidad nos demostró que todo ser humano nace con esa dignidad. Por tanto, conservar esos valores conservadores hace posible que todavía nuestra sociedad sea viable. Si nosotros decidimos mañana abandonar este tipo de virtudes, estos elementos, estas cosas que hacen de nuestra sociedad una sociedad posible, entonces lamentablemente tendríamos una destrucción moral y sustancial de lo que somos como seres humanos. Definitivamente, congresista, y aquí recalco un concepto que bien menciona Edmund Burke, que es el sano cambio hace posible la preservación. Y es que nosotros caer en este afán revolucionario, que la revolución en sí misma trae una destrucción total de todo aquello que es el orden vigente. Por eso es que nosotros conservadores optamos por la reforma. Como usted bien menciona, preservar lo bueno, desechar lo malo y adaptar lo nuevo, siempre y cuando esto respete aquello que ya tenemos vigente. Correcto, congresista. Ahora, vamos a dar paso a la segunda pregunta. Y es que en el contexto actual, por ejemplo, con el auge y la victoria, dicho sea de paso, de Milei en Argentina, vemos que muchos proclaman que nosotros nos estamos enfrentando ante un fantasma o ante algo que no existe. Hago referencia al progresismo. Y es que para muchos liberales y conservadores incluso, solamente hace basta enfrentarse al socialismo, esta vieja corriente de origen marxista, ¿sí? Que pues ha tenido su auge en un determinado momento de la historia. Ahora bien, ante esto le pregunto, ¿es esta afirmación correcta? ¿Solamente enfrentarnos ante el socialismo hace falta para poder ganar y poder estar del lado correcto de la historia? No, por supuesto que no. Siempre he recalcado a nivel de mis redes sociales y mis manifestaciones públicas que no solamente el socialismo es el único enemigo de la libertad. O sea, si realmente amamos y defendemos la libertad como corresponde, como se debe, no solamente podríamos oponernos al socialismo. Porque claro, el socialismo es una ideología, si bien es totalitaria, pero que incide muchísimo en lo económico, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro tipo de totalitarismos un poco más light, un poco más estratégicos incluso, y que se pueden, digamos, enquistar en un país sin siquiera haber ganado una elección, ¿no? Para que se instale, por ejemplo, el socialismo en un país, o necesitan ganar las elecciones, ya sea de manera legítima o a través de un fraude, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, en otros países, o a través de una revolución armada. O sea, todo eso parte del marxismo. Entonces, para ellos la revolución está justificada en tanto que se alcanza el poder. Bien lo decía Lenin, salvo el poder todo es ilusión. No importa la forma o el modo, lo importante es llegar y quedarse en el poder. Lo decía Vladimir Cerrón en unas conferencias cuando todavía Castillo estaba al frente. La victoria no es llegar a la presidencia, la victoria es permanecer en el poder. Entonces él la tenía súper clara, ¿no? Pero para que se instale un gobierno socialista, como te digo, necesita esos mecanismos, ¿no? Si no, no podría gobernar o regir sobre la vida de los peruanos o de cualquier país. Pero el otro enemigo, que es peor aún y es mucho más severo y además no tiene ni siquiera bandera, es el progresismo. El progresismo es el actual statu quo de la sociedad. Es una corriente igual de totalitaria, pero que se impregna en los estados sin ganar una elección y sin tener necesariamente un rostro visible, porque es como un cáncer, ¿no? Que se impregna en todas las células de la sociedad, en cada estamento del Estado, en cada autoridad, inyectando, por supuesto, grandes cantidades de dinero y comienzan a captar la opinión publicada, no la opinión pública, porque sabemos nosotros que la mayoría de peruanos son conservadores, aunque no lo sepan, ¿cierto? Perfectamente. Pero hay una opinión publicada que solamente corresponde a una élite que por lo general es progresista, ¿no? Y se arroga la representación o la voz de todos los peruanos. Entonces, ese progresismo también es totalitario, ese progresismo también socava las libertades, ese progresismo también socava la soberanía nacional, ese progresismo incluso es tan severo, tan invasivo, que quien se oponga a ello puede ser catalogado de delincuente,
puede ser catalogado de enfermo, ¿no es cierto?, de padecer una especie de fobia, ¿no? Y ahora pues vemos cómo algunos países están aprobando leyes que pueden llevar a la cárcel a un ser humano cuando se oponga en su libre derecho de objetar una determinada enseñanza para sus hijos o para él mismo. Lamentablemente sobre ese enemigo poco o nada se dice, ¿no? Y hay liberales que son completamente funcionales al progresismo, ¿no? Porque claro, cuidan mucho que no les toquen el bolsillo, pero no se dan cuenta que les coartan la libertad de expresión, la libertad de pensamiento a placer, ¿no es cierto? Y son a veces hasta funcionales de estas ideologías. El progresismo es enteramente estatista, porque no podría imponerse si es que no tiene la fuerza del Estado consigo, ¿no? Y de eso no se dan cuenta muchos liberales que dicen amar y defender la libertad. Entonces, combatamos al socialismo, por supuesto, pero también combatamos al progresismo. El Perú es un claro ejemplo. Tuvimos la amenaza socialista con el presidente Castillo. Nos liberamos de ello, pero se nos quedó el progresismo. ¿No es cierto? El progresismo enquistado en diversas entidades públicas hasta el día de hoy, ¿no? Y todavía pues, seguimos lidiando una terrible batalla contra ellos, que es mucho más poderoso que un gobierno socialista. Y frente a eso no podemos bajar la guardia. Claro que sí. Antonio Gramsci, ya una época atrás y muchos años después también lo que es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, sostenían que nosotros debíamos optar, hablando desde una óptica meramente socialista, ya no por una batalla económica, sino por una batalla cultural. Es por eso que vemos que el progresismo utiliza estas instituciones intermedias incluso, como la universidad, como los centros de estudio, para poder difundir las ideas en los estudiantes, para que después ellos se dediquen a repetirlas y una vez que llegan a posiciones de poder, puedan aplicar las políticas de este carácter. Por eso es que le consulto, ¿cuál es la importancia de la batalla cultural en este tiempo actual? Muy importante. Como bien tú lo has dicho, hay universidades que se han vuelto semilleros de estas ideologías progresistas, marxistas, socialistas, globalistas, ¿no? Y claro, para poder explicar cada uno de estos hay que tomarse un tiempo, pero ya más o menos se entiende que son todo aquello que socava las libertades y la soberanía y que relativiza la vida y la familia, ¿no es cierto? Entonces, estos semilleros que se han vuelto en estas universidades justamente preparan a profesionales para que después sean ellos los que asuman los cargos de poder y sean ellos los que finalmente tomen las decisiones por nosotros, ¿no? De frente a esa maquinaria, frente a esa locomotora, poco o nada se ha hecho por parte de los conservadores, ¿no? Entonces, ahora recién están despertando, cuando ya tenemos una situación gravosa, cuando ya nos imponen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que no podemos decir? Entonces es ahí donde la gente recién reacciona, ¿no? Como decía Voltaire, para que te des cuenta si hay alguna dictadura sobre ti, simplemente fíjate contra quién no puedes hablar, ¿no? Si tú te das cuenta que no puedes hablar contra el feminismo, entonces te das cuenta que el feminismo es en estos momentos una dictadura, ¿no? Entonces, lo bueno que ahora hay jóvenes como ustedes, jóvenes en todas partes del país, políticos también, que están despertando a este letargo que por mucho tiempo nos han envuelto, ¿no? Señalando que no, ¿para qué te vas a comer ese pleito? Te van a tratar de tal y por cual. Entonces, yo creo que la rebeldía de los jóvenes tiene que manifestarse en estos momentos, porque realmente, como decía George Orwell, en tiempos, ¿no?, de posverdad, decir la verdad se ha vuelto un acto revolucionario. Si realmente queremos una verdadera revolución, entonces debemos ser conservadores, debemos ser patriotas, debemos ser gente que abrace las ideas de la libertad, ser progre, ser feminista, ser abortista, ser, digamos, promotor de la ideología de género o del enfoque de género. Es el status quo. Eso es lo que gobierna, lo que actualmente impera los actores hegemónicos. Pero si realmente queremos un cambio, tenemos que comenzar a alzar la voz, ¿no? La voz es importante. Ellos van a querer siempre envolvernos dentro de la espiral del silencio para poder acobardar esa voz disidente. Pero el día que seamos más los que levantemos la voz, yo creo que ese día las cosas van a empezar a cambiar para bien. Claro que sí. A los conservadores nos gusta mucho argumentar y mirar lo que es lo fáctico, lo empírico. Por ello es que desde la experiencia hemos visto que lamentablemente existen grupos y colectivos de jóvenes
que ciegamente defienden los ideales progresistas. Uno de estos ideales, por ejemplo, es el famoso eslogan del feminismo, con mi cuerpo no te metas, o también el otro tema que vemos que es diversidad, igualdad, inclusión. Ante este famoso eslogan tripartita, que viene casi como un argumento de autoridad a desplazar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿qué consejo usted le podría brindar a todos esos jóvenes para que por lo menos puedan plantearse una duda sobre aquello que defiende, y más que ello, sobre los resultados que nos brinda seguir a rajatabla este eslogan? Bueno, simplemente darse cuenta si es que este eslogan es coherente o no es coherente, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de diversidad y hablan de inclusión, pero son los primeros en negarlo cuando alguien que no sea de su línea ideológica, ¿no es cierto?, asume un cargo importante en el Estado. A nivel internacional, por ejemplo, se vio el caso de la magistrado, ¿no?, que ingresó a la Corte Suprema de los Estados Unidos propuesto por Trump, una señora decente, una señora religiosa que tenía, pues creo que es cerca de 7, 8 hijos, ¿no?, una profesional súper competente, pero claro, como era cristiana, ¿no es cierto?, como era conservadora, pues el feminismo nunca la aplaudió, más bien la criticó, ¿no es cierto? Y ella es una madre ejemplar. ¿Quién tiene 7 u 8 hijos y tiene el tiempo y la capacidad para ser una profesional excelente, ¿no? No hay muchos casos como ese. Pero claro, eso no le importó al feminismo, pues, solamente porque no era abortera, entonces la comenzaron a atacar, la comenzaron a descartar, ¿no es cierto? Igual sucede en muchas partes del mundo, solamente en el Perú, para poner un ejemplo, ¿no? Vimos que en el Tribunal Constitucional se eligió también a una magistrada conservadora, sin embargo, la salieron a atacar. ¿Por qué? Porque no era pues de la línea, ¿no? Igual pasa con algunas actoras políticas en el Perú, cuando les atacan, cuando dañan su imagen, su honor, no importa si es que eres de derecha o eres cristiana, pero si eres de izquierda, si eres feminista, ahí sí todo el aparato se activa, ¿no? Ahí está pues, ¿no?, la falta de coherencia que tiene este discurso. Por eso yo digo que es un discurso completamente hipócrita, ¿no? Son diversos en tanto que se respete y se le dé cabida a la gente que piensa como ellos, pero son completamente totalitarios y exclusivos, ¿no?, y restrictivos cuando se trata de gente que no piensa como ellos. Yo creo que para poder salvaguardar a la población o a la juventud de ese tipo de discursos, solamente tenemos que ver si es que guardan o no guardan la coherencia que deberían tener en política, porque si no lo hacen, entonces es un mero eslogan falso, falaz, que necesita ser completamente descartado. La pandemia se obligó a las personas a inocularse, ¿no es cierto? No voy a entrar a tallar si es que las vacunas salvaban o no salvaban vidas. Lo cierto es que se obligó a las personas a hacerlo, ¿no? A pesar de que muchos, incluso con información en la mano, dudaban de su eficacia. Y es más, se comenzó a inocular de manera obligatoria, señalando mentiras, ¿no? Como que si la inoculación te salvaba del contagio, cuando científicamente eso estaba completamente descartado. Entonces, ¿qué pasó? Que se impedía a una persona que no tenía las dosis completas, no podía salir a comprar al mercado, no podía entrar a una farmacia, no podría entrar a una clínica, no podía ir a la universidad, no podía entrar al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa vulneración abierta de derechos fundamentales, nadie absolutamente dijo nada. Fueron pocos los que levantaron su voz, ¿no? Entonces eso fue como una especie de globo de ensayo para lo que podría pasar después con estas consignas globalistas, ¿no? Y ahora se discute en la OMS el Tratado de las Pandemias, ¿no?, que justamente lo que buscan es resistir y avasallar cualquier tipo de resistencia de algún país que no quiera seguir a rajatabla las indicaciones de la OMS, porque hubieron países como Brasil o Estados Unidos donde no obligaron a su población a vacunarse, ¿no es cierto? Entonces esos presidentes, que fue Bolsonaro en Brasil y Trump en los Estados Unidos, luego perdieron las elecciones, ¿no? Entonces hubo ahí un direccionamiento político también en el tratamiento de la pandemia. Sobre esa lucha poco o nada se ha dicho, ¿no? O sea, nosotros creemos que, por supuesto, cuando hay un tema de salud pública, lo recomendable es que las personas se informen, pero cuando tú ya impones y quitas derechos, quitas libertades, de manera muchas veces absurda,
es ahí donde también tenemos que nosotros prestarle mucha atención. A mí me pasó, yo tenía, por ejemplo, que yo ya era congresista y tenía que votar en las elecciones internas de los partidos, ¿no? Yo tenía 2 dosis de la vacuna, es decir, estaba vacunado con 2 dosis, estaba con mi mascarilla, fui a un colegio donde hay bastante campo, bastante espacio, pero no se me permitió votar porque no tenía la tercera. O sea, yo era un peligro para la sociedad, era un peligro para la salud pública por no tener la tercera dosis. O sea, yo era un antivacuna, a pesar que tenía 2, ¿no? Entonces, eso realmente fue un absurdo, ¿no? Y un caso emblemático, el caso del tenista, ¿cómo se llama este tenista? Que no se inoculó. Federer, Djokovic, claro. Mira, el hombre no mató a nadie, no se murió, jamás fue un peligro para nadie, pero se le censuró por mucho tiempo, ¿no? Y hoy sigue ganando premios, ¿no? Entonces, allí se demostró que efectivamente el mundo estaba pasando por una verdadera locura. Entonces, aparte de esos amenazas que tú mencionas, también está esta otra que forman parte del mismo paquete. Claro. Bien, ahora para que nuestro querido público sepa, vamos a dar paso al segundo bloque de preguntas, centrado más que nada en un eje político, ¿ya? Y también en un eje práctico. Ahora sí, considera que en líneas generales el grueso de congresistas ha dimensionado, o al menos es consciente de los nuevos peligros que ya poco están consolidándose a nivel mundial: verbigracia, progresismo, transhumanismo, globalismo, alarmismo climático, entre otros. No están conscientes de eso. A mí me tocó vivir. Te comentaba hace un rato sobre las vacunas, ¿no es cierto? Exactamente. Propuse una moción de interpelación contra el premier, en ese momento Aníbal Torres, para que nos venga a explicar por qué razón estaba obligando a los ciudadanos a colocarse la tercera dosis cuando científicamente se sabía que con 2 dosis más la inmunidad natural después de haberte contagiado estaba completamente protegido. ¿Por qué una tercera? ¿Por qué una cuarta? ¿Y después que una quinta, una sexta? Entonces pedí que venga y explique con argumentos científicos por qué se estaba imponiendo eso a los peruanos. Pero sin embargo la moción fue rechazada en el Congreso de la República. Eso te da a entender que no todos están conscientes de esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, este problema persiste mientras que no exista una verdadera formación previa, ¿no? Necesitamos formar cuadros políticos que sepan a lo que van, sepan cuáles son las amenazas que hay en este momento en el mundo. No todos la tienen clara. Si los dedos de mi mano sobran, ¿no? Para decirte si realmente hay gente que está preparada o es consciente de estas amenazas. Sin embargo, a pesar de esa limitación tan grave, tan seria, aún con todo eso, el Congreso de la República, este Congreso, ha sabido frenar, ¿no?, aprobación de leyes nefastas, como por ejemplo el aborto, las leyes de matrimonio homosexual, las leyes que pretendían equiparar a un discapacitado o un gay, ¿no es cierto?, para que puedan acceder de manera privilegiada a la justicia. Se archivaron se archivó, incluso se cuestionó la incorporación de los baños neutros en la organización de la Asamblea General de la OEA, y así hubieron varias cosas que se pudieron bloquear gracias a que en ese mismo momento congresistas hicimos un trabajo, digamos, de hormiga, ¿no? Pero claro, nos toca a nosotros orientar, hablar, persuadir. No debería suceder, porque se supone que si tú intentas ser una autoridad en este país, deberías estar prevenido de todo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no ocurre. Entonces, la exhortación que se hace, desde mi experiencia, es que los políticos, los jóvenes que quieren ser políticos y que quieren ser autoridades en este país, tienen que prepararse necesariamente en todas esas ramas. Definitivamente que sí. Un tema que recientemente ha causado polémica es el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, por lo cual muchas feministas postmodernas o de tercera ola han alzado su voz de protesta, alegando que existe un supuesto machismo en la sociedad. Ante ello, la pregunta es: ¿qué significa políticamente este posible cambio que de darse definitivamente traería mucho revuelo? Sí, mira, hemos nosotros estado muy pendientes de la aprobación de estas iniciativas.
Porque claro, lo que hay que rescatar es las políticas realmente integrales, ¿no? Políticas donde coloquen no un lente donde a las personas se les diferencie por su orientación sexual o por su sexo o por su género, como ahora se le llama, sino que sea la familia el centro, ¿no?, de toda política pública. Que todo lo que se pueda hacer o diseñar tenga como finalidad la integración, la unidad y el fortalecimiento de la familia. Porque precisamente cuando nosotros vemos sobre delincuencia, drogadicciones, vicio, violencia familiar, todo tiene su fuente en la destrucción y en el debilitamiento de las familias, ¿no? He estado, por ejemplo, hace unos días en el INPE tomando información sobre la situación penitenciaria de nuestro país, y ahí pude darme cuenta, pues, con data, con cifras que ellos manejan, que gran cantidad de reos en estos momentos ha incurrido en delitos porque justamente vienen de familias disfuncionales, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer a la familia, y por esa razón es que es importante que estos ministerios se aboquen mucho más a la familia que a imponer agendas ideológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio que debería ver estos temas de fortalecimiento familiar? El Ministerio de la Mujer. Pero lamentablemente el Ministerio de la Mujer tiene a la familia en una subdependencia, en una subdirección, y no es prioridad para el ministerio. Entonces, eso está completamente mal. Ahora, si me preguntas si es el momento, si es el tiempo, ahí sí dudo un poco, ¿no? Porque claro, eso tiene que venir con una reforma integral del Estado, ¿no? Para evitar justamente la presencia de las ONGs, porque claro, si tú ya le cambiamos el nombre, ahí no queda la cosa, porque ¿qué pasaría después? Nos rompan pues el ministerio, y ya no sería de la familia, sino de las familias, ¿no? Entonces nos pervierten todo. Entonces, mientras las cosas estén así, mientras se siga teniendo a las ONGs enquistadas en el gobierno, cambiar de nombre podría también ser un poco peligroso. Hay que ir con calma, al menos en el discurso, en el debate político, hay que ir generando esa sensación de que efectivamente en el Perú no existen políticas de fortalecimiento familiar. Y a unos liberales me han acusado de ser estatista por estar promoviendo políticas de fortalecimiento familiar. ¿Qué cosa quieren? O sea, yo no entiendo. O sea, lo más importante para ellos sigue siendo lo económico y el tejido social. Lo que realmente hace de una nación fuerte es la familia. Prácticamente quieren que esté al arbitrio y decisión de cada quien. No puede suceder eso en un país donde tenemos tantas cifras de violencia y de segregación, de división y de, digamos, de separación entre los miembros de una familia. Claro, el Estado no lo va a resolver, ojo, pero sí puede ser un impulsor de políticas que justamente conlleven a que las familias puedan integrarse, como por ejemplo la escuela de padres en los colegios, ¿no? Muchos padres no se interesan por la educación de sus hijos porque muchas veces, ¿quién estudia para ser padre? Nadie, ¿no? Pero si recibe una orientación oportuna, podría salvar a su familia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es muy fácil divorciarse. Es más difícil casarse que divorciarse. Y ahora incluso hasta se proponen leyes para que los divorcios sean mucho más rápidos. Pregunto yo, ¿por qué no se podría proponer que un requisito para divorciarte sea haber pasado una terapia familiar de un mes? Una terapia de pareja. Porque si ya no funciona eso, ya pues no queda otra que hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si funciona? Podríamos salvar a muchas familias, ¿no? Entonces, sobre ese tema sí es importante reflexionar, y creo yo que hemos avanzado mucho ya proponiendo el cambio de norma. Pero, como te digo, con calma. Necesitamos necesariamente llegar al gobierno. O sea, tiene que haber un gobierno de derecha conservadora, con las ideas claras, porque es ahí donde realmente va a venir el cambio. Desde el Congreso sí podemos ir impulsando leyes declarativas como esta, ¿no? Estamos proponiendo en el debate esta necesidad, pero nosotros no decidimos eso. Quien decide es el gobierno. Claro. Y ahí también tenemos que llegar. Efectivamente, y esta materia muchas veces escapa de lo que es la mano del Congreso, y por eso es que la población
muchas veces dejada influenciarse, ¿no?, por lo que son algunos medios hegemónicos de prensa, piensa que el causante de todos los males es el Congreso, pues, ¿no? Claro, algo totalmente errado. Y es que además de esto, también vemos que ahora último se ha aprobado lo que es el oficial para la igualdad, ya que fue nombrado justamente por el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. Entonces, ¿qué implicancias va a tener lo que es este oficial, que nos hace recordar mucho lo que es la policía del pensamiento que Orwell expone en su obra en 1984? Así es, efectivamente. Aparte de evocar a Orwell y su obra, también me hace recordar a la Gestapo nazi, que también estaba metida en todas las instituciones del Estado, procurando de que todas las autoridades y los ciudadanos se alineen a la ideología nazi, ¿no? Es lo mismo porque, claro, el oficial de la igualdad será aquel funcionario pagado con el dinero de todos los peruanos, que verificará y fiscalizará que todos los funcionarios puedan adherirse a la ideología de género. Si bien es cierto, colocan textualmente la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y dicen algunos, no, pero esto solamente es para esta ley. No, también dice para el decreto supremo número tal, que incorpora el enfoque de género en todos los gobiernos nacionales y locales, y de ahí comienzan a haber otros instrumentos más, y te das cuenta que hiciste todo un engranaje, un andamiaje enorme de normas y directivas y planificaciones donde se incorpora el enfoque de género, que no es otra cosa que la ideología de género. Entonces, este oficial de la igualdad va a tener esa tarea, ¿no? Esa tarea de empapelar al funcionario o servidor público que no quiera acatar esta ideología. Estamos en tiempos completamente difíciles, ¿no? O sea, como nunca antes. Si bien es cierto, teníamos una currícula escolar donde se había incorporado el enfoque de género, teníamos una política de transversalidad del enfoque de género, nunca habíamos tenido que alguien ya esté contratado dentro de una entidad pública para verificar que todo el mundo lo cumple. O sea, ya estamos en un nivel mucho más invasivo. Y por esa razón es que hemos, desde el Congreso, me preguntarán, ¿y qué hacen ustedes? Bueno, en el Congreso estamos haciendo un rol fiscalizador, estamos también promoviendo una interpelación contra la ministra de la Mujer, estamos promoviendo incluso proyectos de ley para poder remediar esa situación, pero como te digo, serán los esfuerzos de nosotros los congresistas, y muchas veces estos esfuerzos podrían tal vez no aprobarse porque no depende solo de mí. La diferencia entre un congresista y un ministro es que el ministro decide solo. ¿Es cierto? Él dice, hoy día se me ocurre que implementemos el oficial de la igualdad y ya está, todo el mundo lo va a aplaudir. Solamente los funcionarios, los técnicos van a decidir el plazo, el modo, la forma, ¿no? Pero yo no tengo ese poder. Yo tengo que presentar mi proyecto de ley y convencer a los congresistas para que lo aprueben. Si no lo aprueben, no es ley. Y me quedo, como dice, con los crespos hechos. ¿Entiendes? Entonces, eso también tiene que saber la población, ¿no? Claro. Es muy peligroso y ojalá que eso se pueda revertir. Ya la población está completamente advertida sobre este decreto supremo, además. O sea, ni siquiera es una ley, es una norma infralegal que está socavando derechos fundamentales que están consagradas en la Constitución política, como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de religión, además del libre desarrollo y bienestar de los peruanos. Claro que sí. Ya entrando a lo que es un nivel macro, del 0 al 20, ¿con cuánto calificaría a la gestión actual de la presidente Boluarte, basándose en criterios como las designaciones de los ministerios, el manejo de la economía, la lucha contra la inseguridad y la resolución de conflictos sociales? A ver, si solamente tomamos en cuenta la lucha contra la inseguridad y la reactivación económica, jalado. Efectivamente. Pero si ahí le agregas que también tengo que considerar la designación de ministerios, ahí creo que sí hay un punto adicional, porque claro, a diferencia de los gabinetes del señor Castillo, los de ahora son un lujo, ¿cierto? Son un lujo. Hay ministerios, por supuesto, que han dejado mucho que desear, como el actual ministro de Interior, ¿no? Pero el ministro de Relaciones Exteriores me parece un caballero, una persona que está completamente preparada para el cargo, ¿no? El ministro de Justicia también, y hay así otros ministros, como el ministro de Defensa, el actual que han puesto, también es con mucho prestigio, ¿no? Entonces eso hace que la nota que yo le ponga en general sea un 10, ¿no? Del 0 al 20, un 10
todavía está jalada, pero no tanto, ¿no? Claro. Pero sí estamos muy, muy, muy mal en cuanto a seguridad ciudadana, ¿cierto? Reactivación económica. Pero lo más importante de todo es la inseguridad ciudadana. Porque claro, yo, peruano, tengo dificultades económicas, podría tal vez, si antes comía pues 5 panes con chicharrón, hoy día como pan con mantequilla, pero al menos tengo la seguridad que mi familia está conmigo, ¿no? Que tengo un trabajo y que están ahí conmigo, puedo verlos. Hoy en día el peruano ya no sabe si su hijo, si su hija, si su esposo, si su esposa que salen a trabajar van a volver a casa. O sea, con eso no puedes vivir. Puedes vivir comiendo pan con mantequilla, pero no puedes vivir con el terror de que en la calle te asalten, te roben por un celular, por 10 soles, por 100 soles, te metan un balazo. Eso sí es terrible. Con eso no se puede lidiar. Claro que sí. Y es más, ese tema de la inseguridad ciudadana está creando las condiciones para que otro candidato que ya estaría presente entre nosotros se atribuya la bandera de ser supuestamente el salvador, ¿no? Haciendo uso de lo que es la mano dura, pero sin tocar otros temas que definitivamente socavarían a la democracia en todo lo que y todas las instituciones que significa como tal. Claro. Bien, pero bueno, sobre ese tema en particular, o sea, las personas podrían, con tal de sentirse seguros, podrían votar por alguien que sea completamente antisistema, ¿no? Y sin importar qué podría suceder con nuestra democracia, con tal de que se sientan seguros, podrían hacer ese voto de confianza, ¿no? Y eso sería completamente peligroso. O sea, si no se solucionan los problemas, ese criterio podría ser finalmente el detonante de nuestra destrucción como país. Sí, Giovanni Sartori, como bien lo dice claramente, ¿no? Que está viendo una tendencia a preferir más que nada lo visible a lo invisible, ¿no? Exacto. Esto lo que nos hacemos referencia es justamente lo que es Santauro Humala y las propuestas que está teniendo de autoproclamarse el Bukele peruano, ¿no? Pero no expone todo aquello que puede traer también un posible gobierno sur. Exacto. Bien, ya para cerrar, la última pregunta es, ¿cuáles considera que son los 3 proyectos de ley más importantes que ha presentado durante su instancia en el Parlamento y por qué? A ver, son varios proyectos de ley, pero a ver, hay uno que se está por aprobar en el Congreso, que es la ley que prohíbe que sentenciados por terrorismo, por narcotráfico, por rebelión, por sedición, por homicidio, puedan postular un cargo de elección popular. Eso ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, ya está en el Pleno del Congreso y eso podría proteger al país de estas personas que en un día determinado decidieron menospreciar y despreciar nuestra democracia, incluso manchándose las manos con sangre, ¿cierto? Rebelándose contra el Estado peruano y hoy quieren ser candidatos presidenciales. Ese tipo de personas está demostrado casi en su totalidad, pueden ver algunas excepciones, pero casi en su gran mayoría son personas que no cambian de pensamiento, ¿no? Se moderan solamente, pero una vez que ya tienen poder, nuevamente vuelven a las andadas. Entonces, ese es un proyecto de ley que he presentado y que espero que pueda aprobarse lo más pronto posible. El día de hoy se aprobó otro importante proyecto de ley para mí, que justamente se vio en la Comisión de Constitución y es la ley que garantiza y fortalece el derecho humano a la objeción de conciencia, ¿no? También se ha aprobado en la Comisión de Constitución, va a pasar al Pleno del Congreso, una ley sumamente importante y además novedosa en el mundo. No existe en el mundo un precedente de una ley como esta. Seríamos los primeros en el Perú de tener una ley que pueda defender a un ser humano de la imposición ideológica de una ley estatal, ¿no? Lo dijo Martin Luther King, nunca olviden que lo que sucedió en Alemania era legal y democrático. ¿Me entiendes, no? Entonces no podríamos suponer nosotros que la ley siempre va a ser sinónimo de justicia. O sea, una ley es justa si se fundamenta en la verdad, solamente allí. Porque si la ley se fundamenta en la mentira, es una ley injusta. Y una ley injusta uno no puede obedecer. Una ley injusta que se fundamenta en la mentira puede ser, por ejemplo, aquella ley de identidad de género, ¿no? Que dice que un hombre que se siente mujer es mujer. Eso es mentira.
su ADN va a gritar todo el tiempo, hasta después de muerto, que es un hombre. Y yo no podría acatar una mentira. Entonces, frente a esa ley, yo tengo el derecho a objetar. Yo tengo el derecho a defender mi conciencia. Y eso justamente es lo que hemos aprobado el día de hoy, ¿no? Y también ya una ley que es ley en nuestro país, ya está publicada en el Diario Oficial del Peruano, es la ley, el proyecto que presentamos en su debido momento para reducir el monto de la cuantía del delito de hurto. Sucedía que, por ejemplo, ¿no? Un ladrón era capturado en la calle porque te arranchaba el celular sin que te des cuenta, a veces por la ventana de un carro, pero si el celular o la cartera valía menos que 1.030 o 1.025 soles, entonces era considerado una falta, ¿no? Y como falta, lo soltaban inmediatamente. Y podía reincidir en el delito, pero si se trataba de falta, este hombre seguía en la calle delinquiendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos reducido esa cuantía de 1.025 soles a 435 soles. De tal manera que alguien que robe algo que cueste 500 ya va a ser catalogado como un delito, va a tener un antecedente penal y si es reincidente, se va a ir adentro, como corresponde. O sea, eso sí creo que era sumamente necesario, habida cuenta de la terrible inseguridad que estamos viviendo como país. Muchas gracias, congresista Muñante. Permite decirle Gracias. que ha sido un gusto esta entrevista, que esperamos que haya podido satisfacer todas las expectativas de nuestro querido público. Y sin más que decir, le dejamos la última palabra para que usted pueda dar algún agradecimiento o alguna mención especial. Muy bien, muchísimas gracias a ti y a los jóvenes patriotas por esta entrevista. Vamos a estar en San Marcos muy pronto, allí dictando una conferencia. Creo que es importante conquistar esos espacios, ¿no es cierto? Por ejemplo, se aprobó el aborto en Francia por los políticos con mayoría parlamentaria. Eso pasa porque nosotros, los que tenemos valores, virtudes, que hemos sido formados en estos cimientos tan importantes que es justamente las creencias cristianas o los valores conservadores, muchas veces por mucho tiempo hemos rehuido de nuestra responsabilidad frente al país, frente a la sociedad, y hemos dejado el espacio para que hombres perversos, hombres inmorales, hombres sin valores puedan acceder a la política, y después los vemos celebrando el genocidio selectivo de seres humanos indefensos en el vientre. O sea, lo que está pasando en Francia podría pasar en nuestro país si nosotros no nos involucramos en política. Por eso yo felicito a jóvenes patriotas por hacer este trabajo. Sabemos que esto es un efecto bola de nieve, por eso que les exhorto a continuar adelante, porque en el año 2026 ya no queremos ser 4 o 5 los que defendamos la vida en el Congreso, queremos ser por lo menos 15, 20, y para el 2031 podamos ser 50, y así vamos creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.